¿Qué tenéis que decir sobre el feminismo? ¡No diréis que somos 5 ¡Del macho! ¿Qué tenéis que decir sobre el feminismo? ¡Que arriba, que arriba! ¿Cómo veis el feminismo del futuro? Esperemos que mejore la cosa, porque así está hecho una mierda. ¿Qué tenéis que decir sobre el feminismo? Pues que me parece un movimiento que debe ser inclusivo, porque la libertad de las mujeres va a hacer que haya libertad de todes y de todos como sociedad y avanzar, por fin. Hay que avanzar. He hecho lo que hay y lo que es lo otro, pues es lo que No nos sirve. No sirve Seguir para escondiéndonos. Feminismo pero con igualdad. Igualdad, hombre-mujer. No hay que pedir más, no, ni más el hombre ni más la mujer, igual. Morado, Que siga, azul, rosa, lo juntamos y morado. que siga mucho tiempo. Que yo creo que apoyar a la mujer se hace en el día a día, en cosas pequeñas del día a día. Tampoco hace falta, por ejemplo, así en un día hacerlo todo. Yo creo que poco a poco, el día a día sí. Y que los hombres pues sí que siempre ayudan en algo, yo creo. Vamos, los que yo conozco. ¿Qué tenemos que decir sobre el feminismo? Que es lo más necesario del mundo y que vemos que hay muchísimo avance, hay muchísimos hombres aquí también con nosotras. Llevamos saltando toda la tarde, sudando de todo por el feminismo, así que nada, que siga todo así, como va, y por la lucha de todas. Yo creo que el feminismo de ahora es lo que era el machismo antes, ¿no? O sea, prevalecer sobre el otro género, ¿sabes? O sea, yo pienso que el feminismo es eso que te digo. O sea, no hay que prevalecer los unos sobre otros, simplemente ser iguales, o sea, es que somos iguales. ¿Cuál es la situación más incómoda que habéis vivido como mujeres? Se puede imaginar, pero no lo voy a decir aquí, y es una realidad que hemos vivido muchas niñas y muchas jóvenes y muchas mujeres, y que espero que nuestras abuelas lo han vivido de una forma más grave, y espero que nuestras nietas no lo tengan ni siquiera que imaginar. ¿Qué tienes que decir acerca del feminismo? Hombre, que tenemos que seguir luchando. Tenemos que hacernos ver. Estamos muy invisibles todavía. ¿Qué opinas de los hombres machistas? Creo que desde la casa tienen que darles educación sobre cómo respetar a la mujer. ¿Cuál ha sido la situación más incómoda que has vivido como mujer? Muchas. He vivido muchas. Pero la peor fue el día que me asesinaron a mi hija en Colombia. Mi hija fue asesinada por un soldado del ejército en Colombia. Y hasta hoy no se ha hecho justicia. Lo siento, de verdad. Para que se haga justicia por Juliana y por todas las mujeres trans que han sido asesinadas y que sus crímenes han quedado impunes. Con Juliana no pasará lo mismo, porque aquí está su mamá luchando para que se haga justicia. El feminismo de futuro lo veo como una cosa de todas más unidas aún, porque actualmente siento que hay muchas cosillas y también la prensa ayuda a la división. Y eso lo veo como mucha unión, y que también esté en los libros de texto y que se aprenda como una cosa que es presente pero que también tiene un pasado, y que sí, más o menos eso, no sé, me he puesto nerviosa, pero sí. ¿Qué opináis de los hombres feministas? Yo opino que está bastante bien que apoyen nuestra causa, aunque nosotras somos principalmente las que lo sufrimos y lo luchamos. No tiene, en mi opinión, obviamente, nada de malo que nos apoyen. Que cuanto más seamos mejor, y cuanto más gente haya unida a la causa, más fuerza vamos a tener y más voz vamos a tener. ¿Y qué opinas de los hombres feministas? Pues que está muy bien. Todo lo que sea defender a las mujeres está estupendo, ¿no? ¿Tú te consideras hombre feminista? Yo sí, sí. Yo, todo lo que sea beneficiar a las mujeres es un beneficio para todos. Hola. ¿Qué opináis de los hombres feministas? Pa'lante, o sea, creo que es muy necesario actualmente que... a ver, la lucha feminista de las mujeres al frente es necesaria, pero creo que en un país como España, por ejemplo, podemos empezar a permitirnos que también hayan hombres que se impliquen más y que puedan decir tranquilamente soy un hombre y soy feminista, y que empiecen a luchar, por supuesto, donde tienen que estar, pero es que tenemos que luchar cuantas más mejor, y porque lo necesitamos y debemos hacerlo, y joder, que se impliquen. Me da un poco de pánico hablar así, perdón. ¿Eres hombre feminista? Bueno, trans, entonces, bueno, tengo pene y podría catalogarse según las perspectivas que tienes también. ¿Qué opináis de los hombres feministas?
Pues que tenemos que ser todos feministas. Todos feministas. Si no hay hombres feministas no llegamos a ningún lado porque es luchar contra una pared que... Luchar contra la otra mitad de la sociedad, básicamente. Esto no se trata de un movimiento de mujeres, tenemos que movernos todos. ¿Cuál es la situación más incómoda que has vivido como mujer? Que la policía me acose. ¿Qué experiencia incómoda os ha pasado como mujeres? Por la calle que te persigan, estar en una piscina y que te miren y te guiñen el ojo. Que te digan cosas por llevar ropa corta o que incluso te puedan llegar a tocar y... Que te piten con el coche y te digan, guapa. Sí. Y lo peor es que no es gente... A ver, que está mal la edad que sea, pero que no es gente de nuestra edad, es gente que es que a lo mejor no sacan 40 años. Y bueno, asqueroso. ¿Creéis que hay mucha gente joven machista? ¿Cuál es la situación más incómoda que has vivido como mujer? Yo la verdad que nunca he tenido una situación así muy incómoda, la verdad que mi entorno ha sido siempre súper agradable con tema hombres, así que nada. Sí, pero muchísima además, pero porque estamos educados en este sistema de mierda y es lo que primero que tenemos que cambiar, quitar el patriarcado, tirar el patriarcado. Y además es que los niños de hoy en día se piensan que es gracioso ser machista, racista, xenófobo, misógino, cualquier cosa de estas, y no tiene gracia. Es algo que ellos a lo mejor no sufren, pero el resto sí y no lo ven. ¿Cómo era el feminismo antiguamente? Pues nada que ver, ahora yo creo que antes era el feminismo, la palabra es igualdad. O sea, y no es prevalecer el uno sobre el otro. Los hombres y las mujeres somos iguales. Yo creo que necesitan más cultura algunas para que sepan verdaderamente lo que es el feminismo. O sea, tenemos que ser iguales en todo, tanto el hombre como la mujer. ¿Qué opináis de los hombres feministas? Pues bien, lo opino que está fenomenal, que sean feministas. O sea, que apoyen a la causa de la mujer, ¿no? De conseguir la igualdad. ¿Qué opinas de los hombres feministas? Yo creo que eso lo que hay que ser es normal, simplemente normal. ¿Usted es hombre feminista? No sé qué significa exactamente y qué comprende ese término. Yo lo que quiero ser es normal y tratar a las personas con la misma normalidad, a unos que a otros, a unas que a otros. Me es igual, jóvenes, mayores, mujeres, niños, o sea, bien, con respeto, es todo. Si eso es el feminista o no. Este discurso de que, bueno, ya hemos avanzado, ya el feminismo, no, ya si las mujeres no recibimos acoso constantemente, de las mujeres contra las mujeres, de los hombres contra las mujeres, o sea, es que es algo institucional y que viene desde todos los sitios, y es que, aunque no lo suframos mucho, es que es horrible y está en todos los sitios, y hay que ser muy conscientes, seamos conscientes, por favor.